Sus palabras exactas no fueron un grito, ni un insulto. Fueron mucho peores. Fueron una sentencia, pronunciada con la calma de un médico que da un diagnóstico terminal. No es que ya no te quiera, dijo, con la mirada fija en un punto abstracto sobre mi hombro, es que ya no me inspiras. Esa frase se clavó en mi pecho, no como un cuchillo, sino como una semilla de hielo que comenzó a extender sus raíces heladas por cada rincón de mi ser. Me quedé inmóvil, sentada en el sofá que habíamos elegido juntos, el sofá donde habíamos planeado un futuro que ahora se desvanecía como el humo. El aire se volvió denso, pesado, cada partícula cargada con el peso de 20 años de vida compartida que, en ese instante, se declaraban obsoletos. Inspiración. Esa era la palabra que usó. Como si yo fuera un paisaje que ya había contemplado demasiado, una canción cuya melodía se había vuelto monótona. Yo, que había sido su musa, su ancla, su compañera en cada tormenta y en cada celebración, me había convertido en un mueble familiar, cómodo pero sin brillo. Y en el silencio que siguió a su declaración, comprendí que la batalla ya estaba perdida. No había argumento posible contra un sentimiento tan etéreo y tan devastador. No se puede discutir con la falta de inspiración. Simplemente se acepta, como se acepta el final del día o la llegada del invierno. Fue el principio del fin, el momento exacto en que mi mundo se partió en dos. El instante antes, y el aterrador para siempre que vendría después. Él ya vivía en ese después. Yo apenas empezaba a caer en el abismo. Nuestra historia no había comenzado con fuegos artificiales, sino con la calidez de un fuego constante. Nos conocimos en la universidad, dos almas idealistas que creían en las promesas susurradas y en los futuros construidos ladrillo a ladrillo. Recuerdo nuestras primeras citas, caminando por parques otoñales, compartiendo sueños tan grandes que parecían imposibles para cualquiera que no fuéramos nosotros. Él quería ser arquitecto, diseñar espacios que hicieran sentir a la gente en casa. Yo estudiaba literatura, enamorada de las historias que revelan las verdades del corazón humano. Éramos un equipo. Él construía los planos y yo llenaba los espacios de historias. Los años pasaron en un torbellino de logros y rutinas compartidas. Compramos nuestra primera casa, un lugar pequeño con un jardín descuidado que prometimos convertir en un oasis. Pasamos fines de semana enteros pintando paredes, lijando suelos viejos y plantando las semillas de lo que imaginábamos sería nuestro paraíso personal. Celebré sus ascensos como si fueran míos, y él leía cada borrador de mis intentos de novela con una atención que me hacía sentir la escritora más brillante del mundo. Éramos él, nosotros, que todos admiraban, un sinónimo de estabilidad y de amor duradero. Habíamos navegado enfermedades, dificultades económicas y las pérdidas inevitables que trae la vida. Cada desafío parecía solidificar nuestra unión, convirtiéndola en una fortaleza. O eso creía yo. Mirando hacia atrás, quizás ya había señales, pequeñas fisuras en los cimientos que me negué a ver. Sus silencios se hicieron más largos, sus cumplidos más escasos. Atribuí su distancia al estrés del trabajo, a la fatiga de la mediana edad, a cualquier cosa excepto a la verdad impensable, que mientras yo regaba las raíces de nuestro jardín, él estaba buscando un paisaje completamente nuevo. Yo vivía en la comodidad de nuestra historia compartida, sin darme cuenta de que para él, la historia se había vuelto un peso, un libro cuyas páginas ya no deseaba pasar. El día que me dejó, la verdad completa salió a la luz, no de golpe, sino en dolorosas entregas. Después de la sentencia sobre la inspiración, vino el golpe de gracia. Hay alguien más, confesó, sin siquiera tener la decencia de parecer culpable. Era una de sus nuevas colegas, una joven recién graduada, llena de esa energía efervescente y esa visión del mundo sin pulir que él, al parecer, encontraba embriagadora. La describió no con amor, sino con una especie de asombro clínico. Ella es aire fresco. Juventud. Me hace sentir que todo es posible otra vez. Cada palabra era un martillazo sobre los restos de mi autoestima. No solo me estaba reemplazando, sino que estaba invalidando todo lo que yo era. Mi experiencia, nuestra historia compartida, la profundidad que solo los años pueden dar, todo era de repente un lastre. Yo era el pasado, ella, el futuro prometedor. La conversación fue surrealista. Él hablaba de su necesidad de reinventarse,
como si fuera un proyecto de renovación del hogar, y yo era la pared que había que derribar para ampliar el espacio. No hubo lágrimas por su parte, solo una eficiencia fría y práctica. Ya había hecho las maletas. Sus cosas estaban ordenadas en cajas junto a la puerta, un testimonio silencioso de que su decisión había sido tomada mucho antes de esa conversación. Mientras yo todavía procesaba el impacto inicial, él ya estaba a mitad de camino hacia su nueva vida. Lo vi irse, subirse a su coche y alejarse por la calle que habíamos recorrido juntos miles de veces. La puerta se cerró con un clic suave, pero en mi interior, fue el estruendo de un universo colapsando sobre sí mismo. Me quedé sola en la casa silenciosa, rodeada de los fantasmas de nuestros planes, y por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente, aterradoramente, sola. Los meses que siguieron fueron un descenso a un infierno personal que no sabía que existía. El dolor no era agudo y punzante, era una presencia sorda y constante, una niebla gris que lo teñía todo. La casa, que una vez fue mi santuario, se convirtió en una prisión de recuerdos. Cada rincón me gritaba su ausencia. La taza de café que usaba cada mañana, su lado de la cama perpetuamente frío, el eco de su risa en los pasillos vacíos. Me movía por los días como un autómata, cumpliendo con las funciones básicas de la vida sin sentir nada más que un vacío abrumador. Dejé de escribir. ¿Qué historias podía contar si la mía se había hecho añicos? Las palabras me parecían huecas, inútiles. Perdí peso, el apetito se desvaneció junto con mi alegría. Los amigos intentaban ayudar, me invitaban a salir, me traían comida que apenas probaba. Les sonreía con gratitud, pero sentía que un cristal invisible me separaba de ellos, de su mundo de normalidad y felicidad. Por la noche, el silencio era el peor enemigo. Me acostaba en la cama y la película de nuestra vida se repetía en mi mente, pero ahora la veía con nuevos ojos. Buscaba pistas, momentos en los que podría haber hecho algo diferente, dicho algo más. La culpa se convirtió en mi compañera constante. ¿Era yo la que se había vuelto aburrida? ¿Había dejado de esforzarme? Sus palabras sobre la inspiración resonaban en mi cabeza, convirtiéndose en mi propia verdad. Me miraba al espejo y solo veía las arrugas alrededor de mis ojos, las canas que comenzaban a aparecer, las marcas del tiempo que él había decidido que eran defectos. Me sentía usada, descartada como un objeto que ya no cumplía su función. Toqué fondo una tarde de lluvia torrencial. Estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de fotos nuestras que había sacado de los álbumes. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, un llanto seco y desgarrador que venía de lo más profundo de mi alma rota. En ese momento, en medio de la desolación más absoluta, supe que tenía que tomar una decisión, o me dejaba hundir para siempre en ese mar de tristeza, o encontraba la manera de aprender a nadar de nuevo. La chispa no fue una revelación divina ni un momento cinematográfico. Fue algo mucho más pequeño y silencioso. Fue una llamada de mi hermana mayor, que vivía en otra ciudad y a quien había mantenido a distancia con excusas vagas. Ella no aceptó un «estoy bien» por respuesta. Simplemente dijo, «voy para allá». Llegó al día siguiente y me encontró en medio de mi desastre. No me juzgó, no me dio sermones. Simplemente se sentó conmigo en el suelo, me preparó una taza de té y escuchó. Después de horas de mi monólogo entrecortado, me miró fijamente y dijo algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Él no te robó tu futuro, me dijo con una voz suave pero firme. Te lo devolvió. El futuro que tenías planeado con él era una ilusión. Ahora tienes la oportunidad de construir uno que sea enteramente tuyo. Esas palabras, tan sencillas y a la vez tan profundas, fueron como una ventana que se abre en una habitación cerrada por mucho tiempo. Me devolvió el poder. Yo no era una víctima pasiva de sus decisiones, era la protagonista de una nueva historia que aún no se había escrito. Esa noche, por primera vez en meses, no lloré. Al día siguiente, hice algo pequeño. Abrí las cortinas de toda la casa, dejando que la luz del sol inundara los espacios que habían estado en penumbra. Luego, saqué todas las cajas con sus cosas que aún estaban en el garaje y las doné. Fue un acto simbólico, pero se sintió monumental. Estaba reclamando mi espacio, física y emocionalmente. La chispa fue esa comprensión,
mi valor no estaba definido por su mirada. Mi inspiración no dependía de ser la musa de nadie. Mi inspiración tenía que venir de dentro. Y por primera vez, sentí una pequeña, frágil, pero innegable punzada de esperanza. El camino por delante sería largo y difícil, lo sabía, pero al menos ahora podía ver un camino. La transformación no fue un montaje rápido, sino un proceso lento y arduo de reconstrucción, pieza por pieza. Empecé por lo básico. Me obligué a salir a caminar cada mañana, incluso cuando lo único que quería era quedarme en la cama. Al principio, era una tortura. Pero poco a poco, empecé a notar las cosas de nuevo, el color de las flores en los jardines de los vecinos, el sonido de los pájaros, la sensación del sol en mi piel. Comencé a reconectar con los amigos a los que había alejado, esta vez con honestidad. Les conté mi dolor, mi vergüenza, y su apoyo incondicional se convirtió en una red de seguridad que me permitió ser vulnerable. Decidí que necesitaba un cambio radical en mi entorno, así que me inscribí en una clase de cerámica. Nunca antes había tocado la arcilla, pero la sensación de tomar una masa informe y darle forma con mis propias manos era increíblemente terapéutica. Era una metáfora perfecta de lo que estaba tratando de hacer con mi vida. Hubo días malos, por supuesto. Días en los que una canción en la radio o un lugar familiar me devolvían al punto de partida, y la tristeza me ahogaba. Pero la diferencia era que ahora sabía que podía salir a flote. Empecé a ir a terapia, a desempacar 20 años de una relación que, en retrospectiva, me había hecho pequeña sin que me diera cuenta. Aprendí a identificar los patrones, a reconocer cómo había cedido partes de mí misma para mantener la paz, para ser la compañera, fácil y comprensiva. Y entonces, un día, volví a escribir. No una novela, sino un diario. Escribía para mí, sin la presión de impresionar a nadie. Escribía sobre mi dolor, mi ira, pero también sobre mis pequeñas victorias. Mis palabras se volvieron mi salvación. Con el tiempo, empecé un pequeño blog, compartiendo mis reflexiones sobre la resiliencia y el autodescubrimiento. Para mi sorpresa, la gente respondió. Mujeres de todo el mundo me escribían para contarme sus propias historias de ruptura y renacimiento. Mi dolor individual se estaba transformando en una fuente de conexión y fortaleza colectiva. Estaba construyendo mi propia casa, no de ladrillos, sino de palabras, de amistades y de una nueva y sólida autoestima. Ya no era la mujer que esperaba ser inspirada. Me había convertido en la inspiración misma. El clímax de mi redención no llegó en forma de un nuevo amor o un éxito arrollador, sino en un encuentro casual, 5 años después de que se fuera. Sucedió una tarde de sábado en un mercado de agricultores local. Yo estaba allí con 2 de mis amigas más cercanas, riendo a carcajadas por alguna tontería. Me sentía plena, vibrante, en paz. Estaba eligiendo unos tomates cuando levanté la vista y lo vi. Estaba a unos metros de distancia, solo. El tiempo no había sido amable con él. Parecía mayor de lo que era, con los hombros caídos y una expresión de cansancio perpetuo grabada en el rostro. La juventud y el aire fresco que había ido a buscar parecían haberse evaporado, dejándolo con un aire de resignación. La chica joven, supe por amigos en común, lo había dejado hacía un par de años por alguien aún más joven. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada vi una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo que se parecía a la melancolía. Y en la mía, para mi propio asombro, no sentí nada. Ni ira, ni dolor, ni siquiera lástima. Solo una distancia serena, como si estuviera viendo a un extraño con el que una vez compartí un trozo de vida. Él hizo un leve gesto, como si fuera a acercarse, pero yo simplemente le ofrecí una pequeña y cortés inclinación de cabeza y volví a mi conversación con mis amigas. No había nada que decir. Mi felicidad, mi risa genuina en ese momento, era toda la declaración que necesitaba hacer. Al alejarme, sentí una profunda sensación de cierre. La victoria no era que él estuviera solo y envejecido, la victoria era que su estado ya no me importaba. Yo había construido un mundo tan rico y lleno de amor propio y amistad, que su presencia o ausencia en él era completamente irrelevante. Él había buscado la inspiración fuera de sí mismo, en la juventud de otra persona, y cuando esa fuente se secó, se quedó vacío. Yo, en cambio,
Había aprendido a cultivar la inspiración desde dentro. Y esa era una fuente que nunca se agotaría. Hoy miro hacia atrás a esa mujer rota en el suelo de su sala y siento una inmensa compasión y gratitud por ella. Gratitud por su dolor, porque fue el catalizador de mi renacimiento. Gratitud por su coraje, porque encontró la fuerza para levantarse cuando todo parecía perdido. La vida que tengo ahora es más rica, más auténtica y más alegre de lo que jamás imaginé. Mi blog se convirtió en un libro, uno que ayudó a muchas personas a encontrar su propio camino a través de la oscuridad. Mi jardín, aquel que una vez fue nuestro, es ahora mi santuario personal, un lugar donde cultivo no solo flores, sino también mi paz interior. He aprendido que las relaciones más importantes que tenemos son las que construimos con nosotros mismos. El amor propio no es un lujo, es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. A veces, la vida tiene que destrozarnos para que podamos reconstruirnos en la versión de nosotros mismos que siempre debimos ser. Las grietas no son signos de debilidad, son la prueba de que hemos sobrevivido, y a menudo, son las mismas grietas por las que finalmente entra la luz. Si alguna vez te encuentras en un lugar de desolación, sintiendo que te han reemplazado, que tu valor ha sido cuestionado o que tu futuro ha sido borrado, quiero que recuerdes esto: no eres un borrador que alguien más puede descartar. Eres una historia completa, llena de capítulos que aún no se han escrito. El final de una relación no es el final de tu libro. Es simplemente el final de un capítulo. Y tienes el poder, dentro de ti, de escribir el siguiente, uno que sea más audaz, más brillante y más verdaderamente tuyo que cualquier cosa que hayas dejado atrás. No busques la inspiración en la mirada de otro. Conviértete en tu propia musa. Construye tu propio hogar. Y verás que el futuro que te fue devuelto es infinitamente más hermoso que el que perdiste.